bendiga este día, sean todos bienvenidos a nuestro servicio. Vamos a dar nuestro texto de este mensaje. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 al 6. Abran todos su Biblia ahí en su casa, amén, sus notas de apuntes. Por causa de las elecciones hoy día, como para presidentes de Bolivia, estamos predicando una vez más aquí en casa. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Vamos a orar, hermanos. Ore conmigo en su casa, ore conmigo en su trabajo, donde quiera que esté, por la palabra. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, por darnos esta bendición, este privilegio de ministrar, predicar tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, unge mis labios. Abre el entendimiento, Dios, de tu pueblo, edifica la iglesia. En el nombre de Jesús, danos dirección, danos sabiduría, crecimiento, salvación. Amén. Llamé el tema de este mensaje: cumplir tus promesas a Dios te bendecirá. Una de las razones por la cual estoy aquí en Sudamérica, en Perú y Bolivia, aparte de la voluntad de Dios, es también que yo hace años le hice una promesa a Dios en una conferencia y le dije que Él usara mi vida como discípulo en mi iglesia madre allá en Mexicali primero, y luego como pastor en mi país, en México, y después como misionero en otros países, en otras naciones. Y es por eso la razón que estamos aquí, mi esposa y yo, en este país de Bolivia. Mis hermanos y mis amigos, estamos aquí cumpliendo, pagando esta promesa hecha a Dios. ¿Sabía usted que Dios escucha lo que prometemos usted y yo en oración? Y lo que pedimos o lo que hablamos con nuestra boca. Las promesas hechas a Dios, si no las cumplimos, tienen graves implicaciones y consecuencias. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, por favor, de Deuteronomio. En el versículo 21 al 23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con
tu boca. Vamos a mirar dos ejemplos de una promesa cumplida y una promesa no cumplida a Dios. Y vamos a ver, hermanos, primeramente, promesa cumplida a Dios. El libro de los Jueces, en el capítulo 11, versículo 30 al versículo 40, dice la Biblia: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasado los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Un voto de consagración, hermano, de su hija de Jefté. La promesa fue cumplida. Pero vamos a mirar un ejemplo sobre un voto no cumplido. Y eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los
que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un ejemplo de una promesa cumplida. Pero en Ananías y Zafira vemos el ejemplo de una promesa no cumplida. Le voy a hacer esta pregunta: ¿quiere usted cumplir o no cumplir su promesa a Dios? No me lo diga a mí, dígaselo a Dios, pero mi consejo es: cumpla su promesa a Dios. Vamos a predicar primeramente cuando a Dios haces promesa. Dice nuestro texto, hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. La versión traducción lenguaje actual dice: si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Otra versión dice, palabra de Dios para todos: si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Vamos a ver la ley de los votos o las promesas. Números capítulo 30, por favor, en el versículo 1 y 2. Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Jesús dijo en el libro o en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Traducción lenguaje actual dice: si van a hacer algo, amén, si van a hacer algo, traducción lenguaje actual dice: recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Otra traducción dice: es mejor no decir que vas a hacer algo que decirlo y no hacerlo. Amén. En otra traducción dice: si van a hacer algo, digan que sí
Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. ¿Qué es lo que viene de más? Escuche, escuche. ¿Qué es lo que viene de más cuando decimos sí y no lo hacemos? Las justificaciones, los pretextos, los juramentos, las mentiras, y todo eso viene del diablo y nos genera condenación. Porque nosotros mismos no le estamos dando valor a nuestras palabras. Le restamos poder a lo que sale de nuestra boca. Dice nuestro texto, Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. En la boca, escúchame bien, tenemos el poder de la vida y de la muerte. Poder de vida si cumplimos nuestra promesa a Dios. Poder de muerte si no cumplimos las promesas hechas a Dios. Recuerda los dos ejemplos que miramos al principio. El de Jefté cumplió su promesa y su hija no murió. Pero Ananías y Zafira no cumplieron su promesa y murieron. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Voy a leer 2 salmos más para cerrar este punto, y el primer salmo está Salmo capítulo 50 en el versículo 14. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El segundo salmo es el Salmo capítulo 76, versículo 11. Prometed y pagar a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Vamos a pasar a predicar nuestro segundo punto, y es: cumple tus promesas a Dios. Amén. Alguien me dijo un día: pastor, no es malo, no es pecado prometer. Y yo le dije que no, que el pecado estaba, o lo malo estaba, en no cumplir. Nuestro tema es: cumplir tus promesas a Dios te bendecirá. Y aquí hay un lamento de muchas personas, y ellos hablan y dicen: ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué nos están pasando estas situaciones, estos problemas, estas crisis, estos pecados? Porque de repente no has cumplido tus promesas a Dios. De repente has estado en momentos de necesidad. Yo he predicado en prisiones, he predicado en funerales, he predicado en hospitales, he predicado en la iglesia, he predicado fuera de la iglesia, y me he encontrado con gente que al orar, ellos han prometido a Dios servir, entregar su vida a Dios, dar lo mejor de ellos. Algunos están resbalados o apartados de Dios, prometen volver a la iglesia a servir a Cristo,
Pero una vez más saliendo de su situación, de su problema, de su crisis, etcétera, a ellos se les olvida su promesa. Y en verdad, hermanos, hay personas que vuelven y su estado es peor a como estaban antes. Por eso el tema es: cumplir tus promesas a Dios te bendecirá. Y eso es una gran verdad, porque dice nuestro texto en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Traducción lenguaje actual dice: recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Otra traducción es: mejor no decir que se va a hacer algo que decirlo y no hacerlo. Y esto me lleva o me recuerda a Jonás, aquel hombre, aquel profeta que trató de huir de la presencia de Dios, pero eso es imposible. Vamos al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 10. Es una oración que está haciendo Jonás, pero vea usted en qué condición, en qué situación. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí vemos la oración de Jonás desde el vientre, escuche bien, de un pez. La pregunta: ¿qué necesidad que pase todo esto, mis hermanos, mis amigos? Solo por lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás. La Biblia de las Américas dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Con todo esto que le pasó a Jonás, y le ha pasado a muchos y les está pasando a algunos, con todo esto yo veo que el único que puede salvar a todos de este gran problema, que literalmente es ese gran pez, aunque ya estés tocando fondo, escúchame bien, el Salvador es Jesucristo. La salvación es del Señor. Santiago capítulo 5 en el versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caigáis en condenación. Que su sí sea sí y que su no sea no, para que usted no caiga en condenación del diablo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. El que vino a condenar, a matar, hurtar y destruir es el diablo. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, en reverencia a Dios. Y vamos a hacer esta oración ahí donde tú estás. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por arrepentimiento. Amén. No sé cómo esté su vida. No sé cómo se encuentra su matrimonio. Pero dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Ahí donde usted esté, usted quiere arrepentirse de sus pecados, es una buena decisión. Pero si usted le hace promesa a Dios, cumpla su promesa. Las promesas de Dios siempre se cumplen en el amén. Si usted se apartó de Dios, se apartó del camino, se apartó de la iglesia, de la congregación y está mirando este video, también usted puede arrepentirse y, como lo hizo Jonás, pagar su promesa, cumplir su voto de lealtad a Dios, de fidelidad, de servicio. Amén. Y vuélvase a Dios. Amén. Y Él lo sacará de allá, de lo más profundo de donde usted se encuentra, y lo llevará a tierra firme. Lo llevará a salvación. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia, reconociendo mi pecado, reconociendo mi falta de no cumplir mi promesa. Perdóname, Señor. Perdona todas mis mentiras, perdona todos mis pecados. Te lo pido con mi corazón. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Levántame, Señor. Sácame de este lodo cenagoso, de este hoyo profundo, Señor. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero servirle. Yo quiero ser un instrumento de Dios, de justicia, de verdad. La sangre de Cristo me hace libre, me limpia, me perdona todo pecado. Oh Dios, yo pongo mi vida, mi familia en tus manos, Dios. Queremos salvarnos, Señor. Gracias por Jesús, Padre. Amén. Esa es la oración. Dice San Juan capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 21. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo, hermano, ya no solamente hay que hablar o decir palabras, también que nuestras palabras vayan respaldadas por nuestros hechos. Dios me los bendiga a todos. Un saludo
Seguimos orando, seguimos en la brecha. Un saludo allá donde usted se encuentre, cuídese. Estamos orando por ustedes. Dios los bendiga.